para mí fue una sorpresa a corto, a largo o mediano plazo de lo que sucedió de la captura del hermano del presidente. Yo siempre sostuve muchas veces a los medios de ustedes, a Confidencial HN, a Radio Globo, la veracidad de la información. Yo siempre creí en mi trabajo, creía en lo que hacía y la verdad que no me llena de alegría ni de satisfacción, pero dentro de mí pues estoy viendo que Dios hace justicia en nuestro país, que de repente no es la justicia hondureña, no es Honduras, sino que tiene que ser un país extranjero para poder esclarecer estas situaciones. Me siento tranquilo, siento que estoy recuperando parte de las cosas destruidas, del honor de mi familia, de mis hijos. Espero que todo esto pues sirva para mejorar, para terminar con la corrupción en nuestro país, algo que siempre he dicho, nosotros para poder triunfar o para poder desarrollar nuestro país, si es necesario ofrendar nuestra vida, en varias ocasiones, en las declaraciones que yo les di hace 2 años, les dije que si era necesario, pues uno lo hacía, porque de eso depende el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, o qué es lo que le vamos a heredar a nuestro pueblo. Capitán, de esa fecha a la actualidad, ¿qué ha sido de su vida fuera de la institución castrense? Fíjese que, bueno, fueron días difíciles para mí y para mi familia. Tiempos de persecución, tiempos de ver mal a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, de críticas, de tanto que yo era usado por personas o por medios de comunicación para difamar al gobierno. En cuanto a eso yo me sentía bien porque de repente uno mira en nuestro país que eso se da a diario y lo miramos casi ya normal en nuestro país. No sentimos esa necesidad de poder exteriorizar y ver y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Honduras? ¿Qué es lo que en realidad sentimos nosotros? Para mí fueron 2 años, 2 meses que tengo en este momento de haber salido de baja a las Fuerzas Armadas. Han sido años difíciles, como les repito, de persecución, de amenazas, pero yo creo que Dios tiene un propósito en nuestras vidas y aquí estamos luchando para salir adelante. Capitán, recordamos en este momento en declaraciones que usted en exclusiva nos dio tanto a Confidencial como a Radio Globo, usted mencionó en su momento que tanto el abogado Tony Hernández era de interés para la DEA, que lo estaban investigando. También recuerdo que usted mencionó al ministro de Defensa en aquel entonces, el ingeniero Samuel Reyes Rendón. En esa época, pues las declaraciones y todo lo que nosotros, por parte de mi trabajo, recuérdese, tengo 23 años de estar en la institución, mi experiencia de trabajar con la lucha contra el narcotráfico, nos llevaba a encaminar a la realidad que estos personajes del Estado, de las instituciones, estaban ligadas al narcotráfico. Y terminamos de corroborar porque yo visité la embajada, me reuní con los agentes de la DEA y ellos me confirmaron que sí, que estas 2 personas, tanto como el hermano del presidente como el ministro, eran de interés para ese país por agentes de la DEA. ¿Qué alcance tuvo usted dentro de sus averiguaciones y de su trabajo como miembro de la institución castrense de que estas 2 personas estaban vinculados o tenían nexos con el narcotráfico? Mire, las teorías uno siempre las analiza y las ve de cierto punto de vista. Como le digo yo, son personalidades del Estado, del gobierno, uno hermano del presidente y el otro era el ministro de Defensa en esa época. Uno dice, bueno, por la información de un informante, por las cosas que se dicen, no puede dañarle uno la carrera política o decir, sí, el hombre es narcotraficante, sí. Pero después que nosotros analizamos y vemos cada una de las rutas y analizamos el proceso, entonces venimos nosotros y determinamos que en realidad sí había una relación con el narcotráfico. Porque en ciertas ocasiones yo siempre les mantuve y les dije que investigaran las Fuerzas Armadas, los generales que estaban coludidos al narcotráfico. Han pasado ya más de 2 años y increíble, ¿va? Tiene que ser un gobierno extranjero que viene a
a mover este tipo de situaciones. No le digo, no me alegra, porque es una institución tan noble, las Fuerzas Armadas, a la cual yo pertenecí 23 años, con pesar por eso, porque la han usado para los fines que no debían de usarse. ¿Tiene o puede identificar o pudo determinar usted en su momento con qué cartel tenía nexos el abogado Tony Hernández? Bueno, usted sabe que el narcotráfico en Honduras se mencionaba el cartel del Atlántico. Y en los rumores y todo lo que hace, pues hoy se constata que el hombre pertenecía a esa estructura y que era acusado o era un ente de interés de los Estados Unidos. Y hoy podemos constatar pues que lo que yo dije en esa época pues era realidad. Lastimosamente en nuestro país las leyes y el gobierno a quién pertenecían en ese momento o a quién pertenecen en la actualidad. Entonces no se podía hacer nada. En mi momento, pues la única persona que yo le comentaba cosas de esto era mi esposa. Yo le decía, fíjese que esto y esto me dijo un informante, esto está pasando. Porque ¿a quién le podía reportar yo? Si le reportaba al jefe del Estado Mayor Conjunto, era el general Díaz Zelaya, que también en el bajo mundo y todo eso estaba también en la misma organización. Y le reportaba al ministro de Defensa lo mismo. Si el presidente era el hermano. Entonces, en esa ocasión yo le reporté al capitán Renelio Mateo que en alguna de esas ocasiones él va a tener que salir a la luz pública y afirmar lo que yo he estado diciendo del nexo del narcotráfico dentro de las instituciones del Estado y las Fuerzas Armadas. ¿Hay colusión desde las Fuerzas Armadas con el narcotráfico para facilitar el trasiego de droga, capitán, miembros activos e inactivos de la institución castrense? Mire, en eso, yo en aquella ocasión, yo exterioricé incluso un nombre de un general Ramírez Gómez, que era un fuerte candidato a investigación por la DEA. Incluso nosotros brindamos toda la información cuando él fue comandante del 5º Batallón, con qué grupos operaba. Y así sucesivamente. Como yo siempre les he dicho, hay cosas que nosotros las reservamos y las tenemos porque no podemos dañar a alguien sin obtener una información. Y yo creo que el ente encargado de esto, de investigar y de corroborar este tipo de información, es el Ministerio Público. Pero por lo que vemos nosotros en nuestro país, no existe Ministerio Público, no existe justicia, no existe nada para los grupos de poder. ¿Qué van a investigar? Investigan a un capitán, a un teniente, a un subteniente, a un sargento, a un cabo, por cualquier nexo a eso. Entonces, en ese momento, pues, exterioricé muchas cosas que hoy el tiempo me está dando la razón. Usted manifestó en aquel entonces, capitán, hace 2 años, que habían políticos coludidos también con el narcotráfico y que también eran de interés de los Estados Unidos. ¿Podemos identificar esos políticos a qué institución política pertenecen? Mire, es increíble la corrupción en nuestro país. Yo siempre he dicho, el narcotráfico llegó a todos los entes del gobierno, a los partidos políticos, y hay de todos los partidos políticos involucrados en el narcotráfico. Muchas veces yo miro a presidentes del Congreso, secretarios del Congreso, hablando de la lucha contra el narcotráfico, hablando del crimen organizado. Y dentro de mí digo yo, pucha, si supiera el pueblo hondureño, si supieran las personas que han votado por esos tipos, que son parte de esa organización, que son parte de la culpa de este país y que hablan tan libremente, que están combatiendo el crimen organizado en el país. Y son funcionarios del gobierno, son funcionarios políticos, son diputados, ministros y todo eso. Entonces, habría que esperar si otro país va a venir a hacer el trabajo que la Fiscalía o nuestras autoridades tienen que realizar en nuestro país. La aprehensión del abogado Tony Hernández sería el punto de partida para que vengan más requerimientos y de que estos militares, políticos y empresarios, si es que los hubiesen, fuesen también requeridos por Estados Unidos. Yo creo que eso es uno de los puntos importantes. Esto tocaron ya a la familia del presidente. Yo creo que una de las razones que se protegían y todo eso porque no habían tocado a la familia del presidente en esto. Ustedes ven que en esa época, pues hace 2 años, el 21 de octubre del 2016, me dieron la baja por mencionar al hermano del presidente y por mencionar al actual ministro de Defensa en esa época. Me dieron la baja deshonrosa de la institución.
Entonces, no sé hoy qué dirá el jefe del Estado Mayor Conjunto, que fue parte también de esa organización para darme la baja. No sé qué puede decir hoy en día, si yo tenía la razón o quiénes tenían la razón hoy que la justicia de los Estados Unidos ha capturado al abogado Tony Hernández. ¿Sigue teniendo usted comunicación con la gente de la DEA? No, a raíz de eso, hace poco tuve un intercambio ahí de información y todo eso, pero mantengo siempre mi situación por eso. Yo creo que los Estados Unidos tienen sus propios intereses para combatir el narcotráfico y bueno, es una lucha constante y entre alianzas entre los países de Centroamérica y de América del Sur. Después de que le dieron la baja deshonrosa, ¿el Estado lo desprotegió, capitán? Prácticamente sí. Yo sentí que dándome la baja deshonrosa era como que me tiraban a que me mataran, a que me asesinaran, y decir no, como andaba en narcotráfico, andaba en cosas ilícitas, lo matan y ahí termina el problema. El gobierno totalmente me abandonó, fuimos no solo una vez al CONADE, yo creo que instituciones así no deben de existir en este país, pues de repente que sean instituciones neutrales. Los derechos humanos en nuestro país lastimosamente son políticas de los partidos que están en función. Fuimos muchas ocasiones con mi esposa a poner denuncias de las amenazas y todo eso y nunca recibimos una respuesta de esta institución. ¿Quiénes más son de interés, capitán? ¿Políticos? ¿La actual cúpula castrense? Mire, la actual cúpula castrense, como le digo yo, lastimosamente la institución cayó en un desorden, porque los militares hoy llegaron a la institución, de repente uno de los generales en la actualidad, uno de ellos posiblemente tenga los requisitos o el honor para ser general. De ahí el resto ha llegado por conveniencia política, porque son manipulables, porque son títeres de los políticos. Yo recuerdo en muchas ocasiones que coroneles llegaba un diputado y corrían a reportarle eso. Yo me quedaba sorprendido porque no ese es el trabajo de nosotros. Nosotros tenemos un trabajo que la Constitución nos da y lo reza en la Constitución, que es la soberanía e integridad territorial de nuestro país. Y eso ha venido a afectar nuestro pueblo. Entonces, de eso hay un montón de políticos, militares, exmilitares y todo eso, que son de interés de los gringos. No lo estoy diciendo ni los estoy acusando yo. Yo tuve la oportunidad de sentarme con esa gente y ver las personas y decirme, ¿y usted tiene información de este? Sí, y de este también, y de este también, y de este también. Ajá. Entonces, tuve esa oportunidad de compartir información con ellos. Ahora que ha caído ya en las manos de la justicia norteamericana el abogado Tony Hernández, ¿se han comunicado con usted, capitán, para decirle, mínimo pedirle disculpas o reconocer que en su momento usted tenía razón cuando lo mencionó, que era de interés del gobierno norteamericano? Mire, las Fuerzas Armadas no me va a pedir una disculpa, porque los jefes castrenses hoy en día son puestos por los políticos. Y lastimosamente el general que está ahorita al mando de las Fuerzas Armadas sigue siendo un títere más de los políticos. Yo lo tomo como desde ese punto de vista. Uno admiraba ya en las épocas pasadas un jefe de las Fuerzas Armadas, pero ellos no, ellos están al servilismo. A mí muchas veces he encontrado soldados, 5 o 6 soldados empujando una carreta en un supermercado, 5, 6, 7 soldados cuidando a una señora en un salón de belleza, 5 o 6 soldados cuidando a un niño en una escuela, empleando el 50% de la seguridad de este país al servicio de los políticos. Si yo soy político y me eligió el pueblo, ¿por qué voy a temer yo de mi mismo pueblo? Entonces, a eso ha llegado las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas hoy es la niñera de los hijos de los políticos, la niñera de los diputados, la niñera, bueno, se ha convertido en la niñera de la corrupción de este país. ¿Siempre fue así la institución castrense o en algún momento se degeneró que hayan estado siempre al servicio del narcotráfico y de los políticos mismos? La corrupción siempre ha existido, pero no en las escalas que sucedieron estos años atrás. De repente ahorita ha tenido temor por las situaciones que han pasado, los extraditados y todo eso.
Pero sí, es una corrupción dentro de la institución. Yo lo he repetido, yo les dije, la institución dentro de 5 años va a caer, porque no hemos sabido manejar los tiempos. Hemos dejado que los políticos tomaran decisiones dentro de las Fuerzas Armadas. Capitán, ¿en qué momento se dio cuenta usted que el abogado Tony Hernández estaba siendo investigado y era de interés del gobierno norteamericano? Mire, yo trabajaba en una red de inteligencia hace 11 años. Con el general Savillón teníamos intercambio de información, informaciones, no solo de él, sino que de un montón de políticos, de altos funcionarios actuales y pasados. Entonces uno va dando la información y va obteniendo y uno va encontrando en el camino los informantes de los grupos de narcotráfico y dice, hey, el hermano del hombre andaba aquí, el hermano del hombre andaba allá. Entonces uno dice, ¿y quién era el hombre? Pues. Entonces en una ocasión yo vine y pregunté y les dije, hey, ¿quién es el hombre? Entonces me dijeron, ¿no sabiste quién es el hombre? El presidente, hombre, Juan Orlando Hernández es el hombre. Y es el hermano del hombre. Entonces ahí uno viene y ya te dice, pucha, bueno, como le digo yo, en este país es difícil eso, difícil entender. Yo no vengo a acusar, ni a confrontar, ni a criticar eso, sino que a los hondureños abran los ojos y escojamos un gobierno, escojamos la persona que puede dirigir este país. No podemos nosotros por un partido político o por una ideología, pero eso es la realidad que vive Honduras. Cuando usted me dice que todos los políticos, que todos los partidos políticos tienen vínculos con el narcotráfico, me dice de los más acaudalados políticamente, es decir, el Partido Liberal, Partido Nacional, Libertad y Refundación. Los partidos tradicionales de nuestro país. Usted ve que Libre es un partido que tiene 8 años de haber surgido después del golpe de Estado. Y era parte también gente del Partido Liberal y gente que se ha unido. Dentro de todo eso era una estructura. Usted sabe que el narcotráfico busca sus conveniencias. Entonces sí, los partidos tradicionales. Hubo y hay gente involucrada en el narcotráfico. ¿Y que ahora estén libres también? De repente había que analizar y ver la lista nuevamente de esas personas que están en los partidos tradicionales. Como le digo, son trabajos delicados. Usted no puede venir a mencionar, como dijo el ingeniero Samuel Reyes en una entrevista ayer, que yo había creado una historia. Que yo creé una historia, dijo, yo estuve viendo, no sé si fue en TSI o no sé qué canal, dijo que yo había creado una historia para perjudicar al hermano del presidente y para perjudicarle a él. Yo le digo al ingeniero Samuel Reyes que yo no creo una historia, que las historias de fantasía tal vez ellos se las creen. La realidad es que Honduras está coludido con el narcotráfico y lastimosamente las instituciones del gobierno también están coludidas con el narcotráfico. ¿Usted sostiene lo que dijo hace 2 años? Yo sostengo lo que dije hace 2 años y aquí estoy. Yo visito los moles, ando en cualquier lado. Porque cuando uno dice la verdad, uno dice, yo voy de frente, no he dicho mentiras. Y hoy se está confirmando, no me alegra, se lo repito, no me alegra que el hermano del presidente y el presidente esté pasando esta situación porque yo la viví hace 2 años. Es una situación difícil, dura, cuando uno lo tocan. Entonces hoy yo creo que el presidente siente lo que yo sentí hace 2 años cuando él me difamó y me dio la baja y me tiró fuera de la institución. ¿Siente usted que esta es parte del devenir de las cosas, de las personas que han perdido el temor a Dios y el respeto a las leyes, que se ven tocados por esta situación? Yo creo que uno de los factores más importantes que tenemos nosotros los hondureños ha sido que perdimos el temor a Dios. Y uno de los rumbos que más hemos perdido y que es el fin de un país es la persona humana. Nosotros perdimos eso. Y nos lo hemos perdido ahorita, ya tenemos, 12, 16 años o 20 años de venir con eso. Y hoy eso es cuando más hemos perjudicado. Usted puede ver en la historia y todo eso, la humanidad, el ser humano, ¿quién es el fin común del país o del territorio y todo eso? Es la persona humana. Y en este país no le interesa a los humanos. Aquí en este país, usted puede ver en este gobierno, no le interesa la educación, no le interesa la salud, no le interesa el bienestar social de las personas. Entonces yo creo que el rumbo lo perdimos desde el momento que perdimos el temor a Dios
y nos interesó más lo económico, el poder. Entonces perdimos el rumbo de lo que nosotros creíamos en Honduras, pero todavía creo que existen hombres o existimos hombres que podemos transformar y cambiar Honduras. Para concluir, capitán, primero agradecerle a su esposa, la abogada Jennifer, que nos facilitó esta entrevista, y a usted que nos ha atendido para Radio Globo y Confidencial. ¿Usted mantiene comunicación con los miembros de su promoción? No tengo comunicación con ellos. Dentro de la institución, tal vez usted ha escuchado un dicho que dice que la institución de nosotros es como los cangrejos. Si usted los mete a una tina, el que va subiendo, el de abajo lo va jalando. Y eso es increíble en nuestra institución. O sea que para ellos el mal de uno es el bien de ellos, porque ganan la oportunidad de un puesto dentro de la institución. Es decir, aplastar a alguien para ellos es más que suficiente para poder escalar. Exactamente, eso pasa en la institución. Lastimadamente no debería ser así, pero eso es lo que sucede. Y en nuestro país, y yo una de las cosas que miro y digo siempre y sostengo, los Estados Unidos es un país que ha ayudado a Honduras. De repente la ayuda no ha llegado a nosotros, a los pobres, o a las personas que lo necesitan. Y muchas veces yo me pregunto y digo siempre, y comparto muchas cosas y discuto con muchos amigos y les digo, Honduras, el problema de Honduras no se llama narcotráfico, el problema de Honduras no se llama corrupción, crimen organizado, el problema de Honduras no se llama las maras, el problema de Honduras se llama política, porque quienes secuestraron este país fueron los políticos. Usted puede preguntarse, ¿quiénes son los responsables de la educación? Los políticos nos dejaron sin educación a nuestros hijos. Los políticos se robaron la salud de nuestros hijos, de nuestro pueblo. Se robaron el bienestar de nuestro pueblo. No le echemos culpa al narcotráfico, porque la corona que tiene ahorita todos los políticos y todo el gobierno es que están luchando contra el narcotráfico. Y yo creo que no es ese el fin de nosotros. ¿Podríamos en los próximos días también conocer de más personas que son requeridos por el gobierno norteamericano? Bueno, como yo le menciono, en la lista que yo vi, sí, hay varias personas de interés de los Estados Unidos. No sé cuándo va a despertar el Ministerio Público de Honduras, no sé cuándo va a despertar la Corte Suprema de Justicia y se va a adelantar a los hechos, porque para mí es una vergüenza que otro país venga a enjuiciarnos a nosotros los propios hondureños. Yo creo que nosotros somos un país independiente, somos libres, soberanos, independientes. O fueron los sueños de Morazán, y que nosotros de repente debemos tener un legado de ello y debemos de salir adelante. Entonces, ojalá que con lo que sucedió, llevarse el hermano del presidente y todo eso, pues tomemos la decisión, y si es necesario y el presidente también está involucrado en actos de corrupción, también que sea juzgado, y que sea juzgado aquí en Honduras. Yo no lo miro necesario que vaya a otro país a que lo juzguen. Si nosotros somos hondureños y nos respetamos y somos un país independiente, debemos de cumplir las leyes de acuerdo a lo necesario que hay aquí en Honduras. En un momento de la entrevista usted mencionó el nombre de Calidonio. ¿También es de interés? También es de interés de los Estados Unidos. ¿El alcalde de San Pedro Sula? El alcalde de San Pedro Sula también es de interés de los Estados Unidos. Como yo le digo, yo no los vengo a acusar, ni les puedo decir yo que yo estoy diciendo que son narcotraficantes, porque las cosas las toman desde ese punto de vista. Y es cierto, pues, el ingeniero Calidonio es de interés de los Estados Unidos. ¿Algún empresario? Bueno, hay nombres de esos que más allá va a ir descubriéndose, y yo les dije en aquella ocasión que los primeros en darse cuenta, más allá siempre de las cosas que yo digo, era Radio Globo. Yo creo que ha sido una empresa seria, alguien que, Confidencial HN, yo lo tomo como una fuerza para combatir la corrupción en Honduras. No hay otro medio para mí que se apegue a la realidad y descubrir tantas cosas en este país como lo ha hecho Radio Globo y Confidencial HN. Lastimosamente para los corruptos, eso incomoda. Entonces, ¿qué pasa con eso? No, que es un medio de izquierda, que es un medio aquí. Entonces, definitivamente, ¿no? Yo no lo tomo como eso. Yo creo que es un medio responsable, es algo de admirar, y las personas que laboran ahí es de respeto, porque en realidad sí creo que combaten y están intentando hacer algo por Honduras.